Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que ha fascinado a la humanidad por siglos, o sea, el mismísimo tablero de ajedrez. Pero ojo, no vamos a hablar de aperturas de memoria ni de esas trampitas rápidas. Más bien, vamos a explorar algo mucho más profundo, la estrategia oculta y el poder geométrico de las diagonales. Al ver cómo se mueven y cómo dominan ciertas piezas, vamos a descubrir un lenguaje secreto, un control espacial que literalmente dicta el ritmo de cada partida. Bueno, vayamos al grano. Hay una pregunta clave para cualquiera que alguna vez haya movido una pieza, y es que, ¿por qué la dama es la gobernante absoluta del tablero? Siempre hay una especie de respeto natural hacia la pieza más fuerte, esa que siembra el pánico en la defensa, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene realmente ese dominio tan aplastante? ¿Es solo porque va a todos lados? ¿O hay una matemática geométrica súper profunda detrás de todo esto? Para entender este poder absoluto, vamos a desarmar la estructura del tablero y analizar las piezas que son el corazón de este dominio. Para resolver todo este misterio, nuestro recorrido será súper sencillo. 1. El valor del material. 2. La magia de las diagonales. 3. La pareja de alfiles. Y 4. La dama como el alfil perfecto. Así de simple. Empezamos con el punto número 1. El valor del material. A ver, lo primero que necesitamos es una base matemática y objetiva, algo que nos sirva de cimiento. Es como un idioma universal para medir fuerzas antes de lanzar cualquier ataque. Y grandes analistas como el gran maestro Jonathan Rosen, en su libro sobre los pecados capitales del ajedrez, consolidan este sistema de puntos que seguro ya conocen. El peón es nuestra unidad básica, vale 1. El alfil salta a 3 puntos, la torre a 5 y claro, la dama domina todo con un increíble valor de 9 puntos. Estos números no se negocian, son nuestra ancla. Pero bueno, por sí solos definitivamente no nos cuentan toda la historia de lo que pasa en esas 64 casillas. Pasamos entonces al número 2, la magia de las diagonales. Con esa jerarquía matemática clara, pongamos la lupa en una mecánica súper especializada que convierte esos puntos en poder real. Y aquí entra el número 3, el valor del alfil. Detrás de este simple número se esconde un mundo de complejidad geométrica loquísima. O sea, no es solo que valga el triple que un peón, sino que es una pieza que opera con una restricción física absoluta, una regla de hierro que define toda su identidad. Y es una limitación que, si lo piensan, es trágica pero hermosa a la vez. El alfil está eternamente atado a un solo color de casillas. Jamás pero jamás va a pisar el color opuesto. Por diseño, solo puede tocar la mitad del tablero. Por eso mismo, para asegurar el control total, cada jugador empieza con 2 alfiles, uno para las casillas claras y otro para las oscuras. En partidas magistrales modernas, como en un reciente y súper tenso enfrentamiento entre Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura, vemos cómo los grandes maestros luchan con uñas y dientes para abrir esas diagonales clave y darle vida a sus alfiles. Porque saben perfectamente que un alfil bloqueado pierde toda su esencia. Pero ojo, no nos dejemos engañar por esto del color. A pesar de estar atrapado en la mitad del universo del tablero, la fuerza bruta y el larguísimo alcance de la diagonal le dan un poder inmenso. Puesto en el centro, un solo alfil controla 13 casillas. ¡13! Ataca a distancia, casi como un francotirador. A diferencia del caballo, el alfil puede meterse en rincones lejanos en un abrir y cerrar de ojos, atacando y defendiendo al mismo tiempo, y todo desde la seguridad de su propia casa. Vamos al punto número 3. La pareja de alfiles. Sabiendo que un solo alfil tiene esta capacidad bestial a pesar de su problema con el color, el siguiente paso es la solución natural. Y para ilustrar esto de forma genial, Jonathan Rosen hace una analogía maravillosa. Él compara la pareja de alfiles nada menos que con el banquete de Platón. En esa historia antigua, la leyenda dice que los seres originalmente eran entidades completas. Luego los dividieron por la mitad, y desde entonces esas mitades se buscan desesperadamente para volver a ser una sola unidad gloriosa. Bueno, así mismito son los 2 alfiles. Al tener a los 2 juntos, esa trágica debilidad del color se esfuma por completo. Juntos, la sinergia es simplemente devastadora. 2 alfiles centralizados controlan 26 casillas en el tablero. Se complementan sin fisuras, tapando instantáneamente las debilidades del otro para barrer con todo el campo de batalla. Literalmente, ninguna casilla está a salvo de su alcance combinado. Y es por esto que tener la famosa pareja de alfiles se considera una ventaja enorme, casi material, en el ajedrez de alto nivel. Pasan de ser 2 piececitas individuales a formar una red de control omnipresente. Lo que nos lleva al número 4, la dama, el alfil perfecto. Y aquí reaparece la cima de nuestra jerarquía material, el número 9, el valor de la dama.
Este número enorme y superdominante empieza a tener muchísimo más sentido cuando entendemos todo lo que acabamos de ver. La dama no es la más fuerte por puro capricho, es la encarnación geométrica de la perfección en el tablero, llegando a controlar hasta 27 casillas si está en el centro. Ahora, para entender bien este dominio, vamos a contrastar la dama con la torre. La torre, que vale 5 puntos, se mueve en líneas rectas. Todo bien con eso. Pero su defecto fatal es que muchas veces necesita al menos 2 movimientos para llegar a la mayoría de las casillas, y eso si no hay peones molestando por ahí. En un contraste abismal, la movilidad suprema de la dama le permite fluir por el tablero en un solo movimiento, combinando el golpe directo de la torre con una agilidad que simplemente no tiene rival. Esto nos lleva a una observación casi cómica, que los expertos han documentado, como una especie de teoría psicológica aplicada a pedazos de madera. Resulta que las torres sufren de una especie de envidia del alfil, y tiene todo el sentido del mundo. Las torres, a pesar de su fuerza y sus líneas rectas, se sienten súper inferiores porque no pueden deslizarse en diagonal, no pueden contar el tablero en estos ángulos tan dinámicos. Sienten muchísimo la falta de esa elegancia que el alfil sí tiene de sobra. Y así es como definimos conceptualmente a la dama. En el análisis más puro, la dama es básicamente un alfil deluxe. Es una super pieza de lujo que lleva un alfil adentro, pero que está totalmente liberada de la maldición de jugar en un solo color. La dama se desliza en diagonal como un alfil, claro, pero al combinarlo con la habilidad ortogonal de la torre, puede simplemente cambiar su ruta, dar un pasito al frente y por arte de magia ya tiene acceso al color opuesto. Es una locura. Ahora si ponemos estos valores lado a lado, el rompecabezas matemático finalmente encaja. Tenemos al alfil con sus 3 puntos, a la torre con sus 5 puntos y a la imponente dama con 9. Y hay un pequeño gran detalle en estos números que revela el secreto definitivo de este inmenso poder. A ver, el punto crucial aquí es esta matemática súper intrigante. Un alfil vale 3. Una torre vale 5. 3 más 5 son 8. Pero la dama vale 9. ¿Por qué la dama vale más que la simple suma de sus partes? La respuesta es pura sinergia. Esa increíble habilidad de cambiar libremente de color multiplica su poder exponencialmente. Al fusionar la línea recta de la torre y la diagonal del alfil en una sola pieza, estamos creando algo superior. La dama no sufre las limitaciones trágicas de ninguna de las piezas menores, y eso multiplica su impacto en cada rincón del tablero. Y todo esto nos deja una tremenda pregunta flotando en el aire para cerrar nuestro análisis. Si el dominio aplastante de la dama y ese impacto sutil pero mortal del alfil se reducen en el fondo a una sinergia geométrica perfecta, ¿qué otras dinámicas matemáticas, espaciales y superocultas están pasando en el tablero justo frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta? La próxima vez que sigan una partida, ya sea en un parque local o en el campeonato del mundo, miren más allá de las piezas, busquen esas líneas de poder, las diagonales ocultas y esa geometría brillante que hace tan grande a este juego. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación analítica. Recuerden que al final del día la curiosidad siempre será la mejor estrategia.